Muy bien, muchachos y muchachas, bienvenidas a esta sesión. Vamos a continuar. El tema del día de hoy que vamos a revisar es el de la medición. Y si nos da tiempo, empezaremos a revisar el cálculo de errores. Antes de que se me olvide, muchachos, en la próxima sesión voy a pedir que tengan a la mano algo con qué medir. Consíganse una escuadra, una regla con graduación para que puedan medir. O una cinta métrica o ¿qué más puede ser? Un flexómetro, lo que ustedes tengan a la mano, pero que lo tengan a la mano en la próxima sesión junto con su credencial, nada más su cuaderno, para que hagamos un ejercicio de medición antes de que se me olvide. Y antes de que pasemos a revisar el contenido de la clase del día de hoy, muchachos, algo que quieran comentar, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir con la clase. No, profe. ¿No hay nada? ¿Algún problema con la tarea? A mí se me dificultó la densidad relativa de las ecuaciones dimensionales. Ajá, la densidad relativa, muy bien. ¿Alguien más? Y ya. Bien, A mí María. también se me dificulta esa parte, profe. Bien, vamos entonces también a aprovechar esta sesión para ver esa parte. Dedicamos unos minutos hacia el final y para resolver ese problema de la densidad relativa sin problema. Bien, muchachos, entonces voy a compartir mi pantalla, mi presentación, donde vamos a ver el día de hoy pues el tema de la medición. Y aquí la tengo. Bien, muchachos, ¿ustedes conocen esas cosas que están en las imágenes en esta lámina? ¿Qué es lo que tenemos allá arriba? ¿Una cinta de medición? ¿Es un metro? Es una cinta de medición. Es un Son las dos flexómetro. cosas. Técnicamente se llama flexómetro. Es una cinta efectivamente de medición, es una cinta retráctil. Un flexómetro. Pero ustedes son de diagnóstico, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes a lo mejor no están tan relacionados con esto. La gente de metrología pues es la que más lo usa. Pero efectivamente lo que está a la izquierda es un flexómetro, una cinta métrica flexible. Y del lado derecho alguien ubica esta cosa que está aquí. Es un calibre. Ajá. Un calibrador, ¿no? Se llama calibrador. Calibrador Vernier. Alguien le llama pie de rey por ahí también. Y bueno, pues sirve para hacer mediciones. Aquí nos dicen mediciones interiores en algunos materiales o mediciones exteriores. Y en general es un instrumento muy preciso, muy utilizado. Pero bueno, en general, ¿cómo se llaman estas dos cosas? Para lo que sirven. ¿Alguien tiene una idea? Como instrumentos de medición. Muy bien, sí, son instrumentos de medición, nos sirven para medir pues ciertas cosas, ¿no? Y alguien sabe, alguien nos quiere compartir qué entendemos por medir algo. Cualquier idea es buena, muchachos, déjenlas fluir. Calcular la distancia o tamaño de algo. Calcular la distancia o el tamaño de algo, sí, pues es una de las cosas más comunes que medimos es el tamaño, las longitudes, las distancias de algo, pero también medimos otras cosas. Por ejemplo, medimos el tiempo, medimos la masa, o sea, cuando vamos a las tortillas y pedimos medio kilo, o medimos 1 kilo, 2 kilos, pues ahí hay una medición de la masa, por ejemplo, y como eso, pues hay muchas mediciones, pero alguien que tenga alguna, ¿qué es medir? ¿Qué será medir? ¿Cómo que no entendemos? ¿Qué hacemos cuando medimos? No te escuché, Avan, si me repites, por favor.
Calcular cantidades de los objetos. Calcular cantidades de los objetos. Muy bien. Bien. Más que calcularlas, bueno, podemos calcularlas también, pero más que calcularlas, cuando nosotros hacemos usamos estos instrumentos de medición, lo que hacemos es, vemos que tienen aquí escalas graduadas, es decir, pues ya tienen unas ciertas medidas que nos permiten determinar qué tamaño tiene algo. Y lo que tienen estas medidas es que están hechas en base a un patrón, están hechas en base a algo que ya está definido. Y entonces lo que hacemos cuando medimos es comparar lo que nos dice esta cinta métrica con el objeto que queremos medir. Y bueno, ese es el principio básico de la medición, ¿no? Es comparar dos cantidades que son similares. Y bueno, de ahí nos vamos a arrancar, muchachos. Vamos a revisar esta teoría, estas imágenes que les voy a presentar a continuación. Esto ya se los compartí los días pasados. Les publiqué este material. Y aquí vemos precisamente una definición muy simple de lo que es de lo que es medir. Cuando decimos que nosotros hacemos una medición o medimos, lo que hacemos es asociar un número a una cantidad física. En este caso, no sé, si tenemos una mesa y queremos medirla, pues lo que hacemos es, le vamos a poner un número y le vamos a poner una unidad a esa mesa y la habremos medido. Entonces le vamos a asociar un número a esa cantidad física. La otra forma en que está definido esta acción de medir es cuando comparamos una cantidad física con otra que es de la misma especie y esta está adaptada como patrón, como unidad o como patrón de medida. Nosotros normalmente, muchachos, ahorita que hablamos de longitudes, ¿cuál es el patrón de medida que utilizamos? ¿En qué medimos normalmente cuando queremos medir el largo de algo, por ejemplo? ¿Qué unidades usamos? ¿En centímetros o metros? Centímetros o metros. Ya de hecho ya los vimos hace rato, los de las sesiones pasadas que veíamos las medidas de longitud. Pero muchachos, ¿qué pasa si no tuviéramos a la mano una cinta métrica, un flexómetro, una regla? ¿Cómo podríamos medir algo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Con algún objeto? Con algún objeto, ¿verdad? Muchas veces utilizamos las partes de nuestro cuerpo. Utilizamos tal vez nuestra mano, nuestro brazo, nuestro antebrazo, pues, nuestro brazo completo, o nuestros dedos, incluso dependiendo qué es lo que queramos medir, pues a veces usamos partes de nuestro cuerpo para medir algo, si es que no tenemos a la mano un instrumento de medición, y también es válido, porque aquí lo que me dice que medir es comparar una cantidad física con otra de la misma especie. Entonces yo puedo tomar como patrón de medida mi mano, la cuarta de mi mano, mis dedos o mi mano completa, así como está este egipcio aquí, simbolizando aquí que tiene diversas medidas en su cuerpo. Entonces él puede medir de acuerdo con las partes de su cuerpo, pues puede medir, por ejemplo, aquí un codo, puede medir una mano, sus 4 dedos, puede medir su pie, con sus pies puede medir ciertas longitudes, ciertas distancias, y no necesita de un instrumento de medición. Lo que necesita es un patrón de medida, en este caso su pie, su codo, sus dedos, sus manos, y comparar el objeto que quiere medir con ese otro objeto. Entonces, ese es la definición básica de medir. Hay que comparar una cantidad con otra de la misma especie, y de hecho esto siempre se ha hecho, siempre lo ha hecho el ser humano, aún antes de tener estos sofisticados sistemas de unidades que tenemos actualmente. Estos instrumentos de medición que tenemos actualmente, pues siempre ha medido las cosas, y generalmente lo más útil, lo más usual es medirlo a través de comparar con partes del mismo cuerpo humano, sobre todo cuando hablamos de longitudes. Otras cantidades, pues hay que compararlas con otros patrones, ¿verdad? Muchachos, ¿alguna duda, algún comentario con respecto a esta definición de medición? No, profe. ¿No? No, Bien. profe. No, Vamos a profe. continuar, muchachos. Entonces, en la parte de abajo esta lámina me habla de que
podemos tener dos diferentes tipos de mediciones. Podemos tener mediciones directas, podemos tener mediciones exactas. Vamos a diferenciar qué es una medición directa y una medición exacta. En la medición directa dice que se compara directamente una cantidad física con una unidad o patrón de medida. Por ejemplo, cuando medimos el pizarrón, si lo hacemos con un flexómetro, pues estamos comparando con un instrumento que ya está calibrado en base a un patrón. Si alguien leyó por ahí de la información que les di al principio, por ahí se hablaba del metro patrón, que es una pieza de algún material específico que bajo ciertas condiciones y está guardado en un cierto lugar. Y bueno, ese es el patrón del metro, es una pieza que tiene esa longitud, y cuando se quiere calibrar un instrumento, pues se hace en función de ese patrón. Entonces, cuando nosotros comparamos directamente con ese patrón, estamos midiendo directamente. Este pie de este señor, su codo, su mano, también serían patrones que nos permiten hacer mediciones directas. Yo pudiera medir, por ejemplo, mi pantalla, utilizando como patrón mi mano, mis dedos, y decir cuántas manos caben en mi pantalla, y ya estaría comparando, y esa sería una medición directa. Entonces, cuando comparamos con un patrón, hacemos una medición directa, aunque no sea un patrón formal como es el metro o el centímetro. Sí lo podemos hacer comparando con cualquier otro objeto, como nos decían también al principio los compañeros. Y hay otro tipo de mediciones que podemos hacer. Estas se llaman exactas, y estas se dice que se obtiene cuando cuantificamos, es decir, cuando contamos el número de elementos. Por ejemplo, yo aquí puedo contar que tengo, ahorita ya no me acuerdo, necesitaría ver, tengo 44 alumnos, no 43, porque yo soy el 44, tengo 43 alumnos en este curso. Cuando yo puedo contar aquí uno a uno cuántos alumnos tengo, entonces estoy haciendo una medición exacta. No puedo decir que tengo 44.5 alumnos, 44 y medio alumnos, o 44 y un cuarto. Bueno, hay algunos que a lo mejor están a medias en esta clase, y a lo mejor sí los podría contar como mitad. A lo mejor están comiendo y están echando la pestaña mientras están en la clase, entonces los podría contar como a la mitad, pero no es el caso, ¿verdad? Aquí todos están atendiendo, entonces yo puedo decir que aquí tengo 43 alumnos. Si los cuento, entonces estoy midiéndolos exactamente. No hay manera de tener fracciones o partes de estas cantidades. Muchachos, nada más es una definición, cómo se clasifican las mediciones, las directas y las exactas. Las que más nos interesan, no todas nos interesan, pero las que más nos interesan son las directas, porque nosotros vamos a utilizar instrumentos de medición para comparar directamente nuestras cantidades físicas con otras unidades o patrones de medida. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No. No, profe. No, maestro. Ok, gracias. Vamos entonces, vamos a ver que cuando nosotros medimos, muchachos, independientemente del instrumento de medición que usamos o del elemento que utilizamos para medir, ya sea que sea un instrumento sofisticado como calibrador Vernier que les decía al principio, que es de hecho un instrumento muy preciso que nos permite hacer mediciones muy pequeñas de longitud o de diámetros internos o externos de un material de una manera muy precisa. O si utilizamos un flexómetro, como en este caso la persona que está midiendo este rin de coche, o cuando esta muchacha está midiendo su cintura por medio de esta cinta métrica, o este señor cuando toma el tiempo con su cronómetro, pues todos cometemos errores cuando medimos. Siempre, 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 invariablemente hay un tipo de error, una pequeña parte de error cuando hacemos esta medición. Por ejemplo, aquí, en el primer caso del tornillo, del calibrador, perdón, puede ser que si no somos cuidadosos, pues veamos mal la escala y entonces hagamos una mala medición. Cuando usamos el flexómetro, por ejemplo, si no ponemos bien
en posición nuestro flexómetro, pues vamos a hacer una mala medición. Aquí la chica se está midiendo la cintura, pero para medirse propiamente la cintura no podría hacerlo ella misma, tendría que hacérselo a alguien más. Entonces, pues ya aquí hay un cierto error en esta medida. Y bueno, este instrumento que utilizan para medir el tiempo, es un cronómetro, pues puede tener incluso desajustes ya por su uso, por su fabricación. Y todo esto hace que existan errores en las medidas. Y bueno, nosotros tenemos aquí en nuestro curso de física, nos interesa saber que existen errores en las medidas. ¿Qué son estos errores? Aquí nos dice que son la diferencia entre el valor que obtenemos cuando medimos y el valor verdadero, o la medición real de ese cuerpo, de esa cosa que estamos midiendo. Cuando hay diferencia entre estos dos valores, el valor que obtenemos y el valor real de la medida de ese cuerpo, entonces hay un error en esa medida. Y bueno, les decía que siempre que medimos hay errores, estos siempre existen, no hay manera de evitarlos. Lo único que necesitamos entender es que, pues, de dónde vienen esos errores, cuál es su naturaleza y de qué tamaño son, es decir, cuál es su magnitud. No podemos eliminar los errores por completo. Siempre que midamos vamos a cometer un cierto error, pero si sabemos de dónde proviene esa naturaleza y de qué tamaño es ese error, podemos obtener buenos resultados. Es decir, podemos decir que medimos bien dentro de cierto límite. ¿Y de qué dependen estos errores, muchachos? Pues generalmente dependen de qué aparato usamos para medir. No es lo mismo que midamos este rin, por ejemplo, de la llanta con un flexómetro, que medirlo con una escuadra, con una regla de 30 centímetros, por ejemplo. Seguramente vamos a cometer más error con la escuadra o con la regla, que si lo medimos directamente con el flexómetro. Y también es importante, o influye en este error al medir qué tan hábil es el usuario. Si el usuario sabe manejar el instrumento de medición y lo domina, pues tiene mucha habilidad en su uso, pues entonces medirá mejor. Pero si no lo usa, si no lo conoce, y si no ha experimentado a usarlo, entonces generalmente eso hace que tenga poca habilidad, y entonces también eso influirá en que sus mediciones tengan más o menos error. Entonces, lo que nos interesa en esta parte del curso es precisamente entender que existen errores. Siempre que medimos, existen errores. Y pues no vamos a tratar de evitar esos errores. Lo único que vamos a hacer es tratar de dónde provienen y de qué tamaño son. Eso es lo que nos interesa en esta parte del curso cuando hablamos de medición y de errores en la medición. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si no, no hay. No, profe. No. Bien, entonces vamos a seguir hablando sobre los errores que se cometen al medir. Vamos a ver, esto solamente es una clasificación de estos errores que se presentan al medir. Tenemos por un lado los errores sistemáticos, y estos me dicen que los errores sistemáticos son aquellos que siempre se manifiestan en todas las medidas de forma similar. Aquí hay dos ejemplos que pueden ser a los que se pueden deber estos errores sistemáticos, a que, por ejemplo, una regla puede tener su graduación borrosa y entonces siempre vamos a estar viendo mal nuestra lectura. La otra es que el instrumento esté desajustado. Actualmente es más difícil. Hace tiempo, cuando yo era joven, ya pasaron algunos ayeres, cuando íbamos, a lo mejor todavía lo pueden ver, cuando van ahí a alguna recaudería, un lugar donde vendan frutas o verduras, generalmente les pesan lo que compren, ¿verdad? En una báscula. Y entonces hay algunas básculas, sobre todo esas que se cuelgan ahí las cuelgan de un hilo y les ponen le ponen las verduras ahí colgando. Ese instrumento puede estar desajustado y entonces siempre va a medir de menos o de más. Generalmente cuando
pues cuando es un desajuste que hace el mismo dueño de la báscula, pues le ajusta para que marque más y nos venda de menos, ¿verdad? De ahí vienen los kilos de 800 gramos o lo que sucede en las gasolineras que nos dan litros de 800 mililitros. Y entonces eso es desajuste del instrumento y siempre va a medir en la misma manera, siempre va a afectar todas las medidas. Pero bueno, esos son desajustes que se provocan, pero los desajustes pueden ser pues naturales por el uso o el material de que está fabricado el instrumento. Bueno, además de estos errores sistemáticos que es generalmente debido a los instrumentos, existen errores que se llaman casuales o fortuitos y estos se pueden cometer en un sentido o en otro, o sea, se puede medir de más o se puede medir de menos. Dentro de estos casuales se distinguen básicamente tres, los personales, que es pues los que cometen las personas que utilizan los instrumentos de medición, y estos pueden ser que confundan valores o graduaciones, es decir, a lo mejor yo estoy midiendo con una regla que tiene 2 escalas, generalmente, o un flexómetro que tiene 2 escalas, y en lugar de estar midiendo en centímetros, estoy midiendo pulgadas. Bueno, puede ser un error personal si alguien no conoce bien ese instrumento. Hay un error muy común y muy conocido que se llama paralaje. Cuando yo leo un instrumento de medición, debo de verlo exactamente sobre la parte que estoy midiendo. Si yo lo veo alejado o si lo veo en un cierto ángulo, entonces ahí cometo un error de paralaje. No estoy viendo mi lectura adecuadamente. Desde luego, si no hay habilidad para utilizar el instrumento, pues se puede cometer un error personal. Dentro de los instrumentarios, muchachos, pues el instrumento puede ser impreciso. Por ejemplo, si compramos una regla de 3 pesos graduada, seguramente no va a estar tan bien hecha, que va a ser imprecisa. Si compramos otra regla mejor hechecita, que tenga bien hechas sus divisiones y sus marcas de la graduación. Y también puede ser lo mismo por desajuste del instrumento, ya sea natural o provocado, pues esos son errores instrumentales que también entran de los casuales o fortuitos. Y bueno, finalmente, muchachos, hasta el clima afecta la medición. Hay errores circunstanciales que se deben a condiciones de la naturaleza. Si hace mucho frío, si hace mucho calor, si hay mucha humedad, si ha llovido mucho, pues todo esto afecta las mediciones. Uno diría que ¿qué es lo que afecta? Bueno, pues el frío y el calor afectan los materiales de que están hechos los instrumentos y la misma cosa que queremos medir. La lluvia, el exceso de humedad también son cosas que pueden afectar los instrumentos y la medición que hagamos. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que sepamos qué tipos de errores podemos encontrar y a qué se debe o cuáles son ejemplos de cada uno de ellos como están en esta lámina. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. ¿No? Bien, gracias. Vamos entonces aquí a este punto que es el cálculo de errores. Nosotros en esta parte del curso nos interesa precisamente determinar de qué tamaño son los errores que cometemos cuando medimos. Y bueno, para eso hay que hacer una serie de operaciones cuando hacemos una medición y queremos saber qué tanto error cometemos. Pero bueno, ahorita vamos a revisar esta lámina y vamos a identificar las ecuaciones que nos van a permitir determinar los errores. Y en la siguiente sesión haremos pues, un par de ejercicios para ejemplificar esto. Pero ahorita, bueno, vamos a revisar esta lámina. Me habla de los errores y en los errores puedo distinguir básicamente 3 tipos de errores. Primero, el primero es el que está al centro. Se llama un error absoluto. Un error absoluto lo voy a simbolizar con una letra E de error y con un par de letras AB como subíndice que me indican que esto es el error absoluto. ¿Y cómo voy a obtener este error absoluto? Les dice que voy a obtenerlo restando
el valor de la medida, es decir, lo que yo mida, que voy a representar con esta letra X, lo voy a restar a la media aritmética de mis mediciones. Muchachos, ¿alguien sabe qué es la media aritmética de su curso de matemáticas? No me acuerdo, profesor. Ustedes lo usan todos los semestres y casi todos los parciales, ustedes lo usan mucho. ¿Es el promedio? Exactamente, la media aritmética es el promedio. Luego nos espanta la palabra, pero eso es el promedio simplemente. ¿Qué hago para obtener el promedio de algo? Sumamos todos los valores y los dividimos entre la misma cantidad. Entre la cantidad de valores que tenemos, efectivamente, esa es la media aritmética. El promedio es sumar todos los valores y dividir entre la cantidad. Si tengo, no sé, tengo 5 en un examen y tengo, bueno, vamos a suponer, al final del semestre, tengo 5 en el primer parcial, 7 en el segundo. ¿Cuánto necesito para promediar 6? Pues hago ahí mis cuentas y veo que necesito sacar 6 cuando menos, porque entonces voy a promediar 6, no voy a sumar 18 puntos divididos entre 3. Entonces, pues sí voy a alcanzar a pasar la materia. Eso es algo que utilizamos todos los días y generalmente todos los semestres hacia el final hacemos promedios para ver que podamos alcanzar nuestra calificación. Digo, no siempre es para pasar, a veces es para sacar exactamente cuánto voy a sacar en la materia o cualquier cosa, ¿no? Para muchas cosas utilizamos los promedios, pero no hay que espantarse, la media aritmética es simplemente el promedio. Entonces, si yo mido una cosa, no sé, lo que sea, cualquier cosa que tenga yo en la mano, si yo la mido varias veces, o entre varias personas lo miden y obtienen diferentes valores, entonces se puede calcular un promedio de esa medición, una media aritmética. Y entonces, una vez que medimos algo varias veces, podemos calcular ese promedio. Y entonces podemos calcular este valor absoluto. Este promedio lo vamos a simbolizar igual con una letra X, pero le vamos a poner una rayita arriba. Eso me indica que ese es el promedio o la media de esa medición. Y entonces el error absoluto, muchachos, de esa medición lo vamos a calcular de esta manera, restando la media y promedio de las mediciones, restándole cada uno de los valores que vayamos obteniendo. Ahorita nada más vamos a dejarlo así a este nivel. En la próxima sesión vamos a hacer un ejercicio y ya lo vamos a poder ver aplicado, ¿no? Y lo que hay que recordar es que este error absoluto puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que puede tener, cuando sacamos esta diferencia, nos puede dar como resultado un número positivo o negativo. Ese es el error absoluto. Después, una vez que hemos calculado el error absoluto, podemos calcular un error relativo, que es este que está aquí definido. Y este dice que se obtiene cuando dividimos este error absoluto que obtuvimos en esta primera parte entre la media aritmética. O sea, para cada medición podemos calcular un error absoluto. Y si lo dividimos nuevamente entre esta media, entre este promedio, entonces obtenemos este error absoluto. Y aquí está la ecuación que me representa esto que dice acá. Si yo divido el error absoluto que obtuve en la primera parte, que es este E subíndice AB, y lo divido entre la media, el promedio, que es este que encontré aquí, la cantidad en la suma de todos los valores entre la cantidad de valores, entonces encuentro algo que se llama el error relativo. Y ese error relativo, como resulta de dividir dos cantidades que tienen las mismas unidades, este error relativo no tiene unidades. Esto mismo nos pasa con la densidad relativa, que es algo que vamos a ver ahorita todavía, muchachos. No tiene unidades. Eso es una característica de esa densidad relativa. Es un número, sí, cuando un número no tiene unidades se dice que es un número adimensional, es decir, no tiene unidades, no tiene unidades, es solamente un número. Ahorita vamos a ver, pero a pesar de que no tiene unidades, sí puede tener una ecuación dimensional, que es lo que vamos a ver para cerrar el ejercicio que tenemos pendiente. Bien,
Nada más vamos a acabar de revisar esta lámina que me habla de otro tipo de error que se llama el error porcentual. Aquí está simbolizada como EP. Sí lo puedo simbolizar. Error porcentual, o lo puedo simbolizar así como una E con un símbolo aquí de por ciento, y eso también es el error porcentual. Eso solamente es notación o forma de escribir este error porcentual. ¿Y cómo vamos a calcular o cómo vamos a obtener este error porcentual? Pues simplemente me dice que lo obtenemos cuando multiplicamos por 100 el error relativo. Si ya calculamos aquí el error relativo y lo multiplicamos por 100, entonces ya podemos determinar cuánto vale mi error porcentual. Aquí está su fórmula. El error porcentual es el error relativo multiplicado por 100. Y a la hora que multiplicamos por 100, pues este error relativo lo vamos a poder expresar en estas unidades, que es el porcentaje. Es decir, que tanto por ciento mi medición se desvía o tiene de error con respecto a lo que consideramos la medición real de ese objeto. Bien, muchachos, entonces aquí solamente vamos a dejar aquí de lado las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a calcular el error absoluto de una medición. Voy a simbolizar. Normalmente lo hago con minúsculas. Aquí no sé por qué lo hice en la lámina con mayúsculas. El error absoluto es igual a la media aritmética, o sea, el promedio de las mediciones que haya yo tomado, menos cada una de las mediciones que realice. Y este error absoluto puede ser positivo o negativo. Se puede obtener un valor positivo o negativo. Y tiene unidades, desde luego sí, porque estamos sumando dos cantidades iguales. Tiene unidades. Con unidades. Esta es su característica. Puede ser positivo o negativo. Bien. Después vamos a calcular, después de que calculemos el error absoluto, vamos a calcular el error relativo. Y el error relativo resulta de dividir este error absoluto dividirlo entre la media o el promedio. Pero aquí hay un detalle, este error absoluto debe ser tiene estas rayitas aquí. ¿Alguien sabe qué significan estas rayitas al costado de esta cantidad que se llama el error absoluto? Muchachos, muchachas. No, profesor. En su curso de matemáticas, esta rayita significa valor absoluto, es decir, si este número fuera un positivo, un negativo, estas rayitas le quitan ese negativo, y entonces básicamente sirve para eliminar o para eliminar los signos negativos que hay en las cantidades. Toda cantidad se vuelve positiva. Y entonces aquí la característica de esta cantidad es que no tiene unidades. Sin unidades, es el error relativo. Finalmente vamos a calcular el error porcentual. Este error porcentual que simplemente lo vamos a calcular una vez que hemos calculado el error relativo y lo multiplicamos por 100. Y las unidades de este error relativo es porcentaje. Y con eso es todo lo que vamos a hacer para determinar de qué tamaño es el error que medimos, que cometemos cuando medimos. Hasta aquí está, para dejar en claro esto, muchachos. Ya me comí mucho espacio, pero vamos a ver si me cabe aquí. Vamos a ver lo que me decían de la ecuación de la densidad relativa, muchachos. La densidad relativa de una sustancia, de acuerdo con el material que les pasé, es resultado de dividir la densidad de la sustancia entre la densidad del agua que se toma como referencia o cualquier otra sustancia que se tome como referencia. Aquí lo interesante es que la densidad de la sustancia, igual que la densidad del agua, se da en las mismas unidades. Por ejemplo, se puede dar en gramos por centímetro cúbico. Es unidades de masa entre volumen. Esa es la densidad de una sustancia. Y la densidad de la otra sustancia también se da en las mismas unidades, gramos por centímetro cúbico. De tal manera que al final
esta densidad relativa no tiene unidades. Y si una cantidad no tiene unidades, pues no hay manera de ponerle ahí ninguna unidad, pero sí tiene una ecuación dimensional. Si yo quiero representar la ecuación dimensional de la densidad relativa, muchachos, ¿qué pasaba cuando no existía, por ejemplo, la masa o el tiempo en una ecuación? ¿Cómo Le podía yo? agregaba el cero. Se elevaba Sí, cero. esa dimensión se ponía a la cero, ¿no? En este caso, si no tengo ninguna unidad, ¿qué tendría que hacer? Todas se elevan al cero. Exactamente, todas se elevan a la cero. Entonces, si no tengo ninguna unidad, pues esta cantidad, su ecuación dimensional es masa a la cero. Pero ven a primero longitud. Ya dejé masa, longitud a la cero, tiempo a la cero. Esta es su ecuación dimensional de esta cantidad, que es la densidad relativa, y de cualquier cantidad que no tenga unidades. Esa es una pregunta de DTS, muchachos, recuérdenla por si acaso. La ecuación dimensional de cualquier cantidad sin unidades es esta. Masa a la cero, longitud a la cero, tiempo a la cero. Muchachos, nos quedan 30 segundos. Preguntas, dudas, comentarios. No, Déjenme, profe. déjenme en el chat sus nombres, los que estuvieron participando, por favor, para registrar su participación en esta sesión. Nombre y Sí, apellido profe. en el chat, por favor. Nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Les recuerdo, les encargo su instrumento de medición y su credencial a la mano para mañana hacer un ejercicio. Sí, profe. Gracias, que tengan excelente día, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Bye. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Bye, Buen hasta día. mañana, muchachos. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.